buenos días. Bienvenidos a este tercer encuentro de la asignatura Destreza de Litigación correspondiente a la Maestría de Derecho Procesal Penal impartida por Instituto de Estudios Superiores de Investigación y de Posgrado, IESIP. Espero pues que se hayan conectado por la aplicación WhatsApp, hayan verificado todo el material que se envió para el segundo encuentro correspondiente a lo que es la teoría del caso, que es muy importante porque la vamos a aplicar, como se explicó en ese segundo encuentro, la vamos a aplicar durante todas las fases del proceso penal. En primer lugar, en la fase de investigación, en la fase intermedia y en la fase del juicio oral y público. Como habrán notado, yo he tenido una especie de divorcio con la tecnología, pero ya bueno, gracias al IESIP ya estamos solucionando eso, ya se colgaron las dos actividades en la plataforma y tienen una semana entera para realizarlas. El día de hoy, como se los dije en la oportunidad pasada, vamos a hacer un enroque en lo que es las unidades que están programadas en la sinopsis del contenido. Teníamos que la tercera unidad es la audiencia de juicio, pero yo consideré que para poder ir al mismo ritmo de lo que son las fases del proceso penal, vamos a pasar a la unidad 4, que es las audiencias previas al juicio, que están en la fase intermedia y en la fase de investigación. Entonces, en la próxima oportunidad, en el próximo encuentro, vamos a hablar sobre la unidad 3 y en este iniciamos entonces con la unidad 4. Para dar inicio ya a lo que es la materia del día de hoy, vamos a ver las audiencias o la audiencia de imputación que se puede realizar en 4 oportunidades. En primer lugar, en la audiencia de flagrancia, cuando una persona es aprehendida, por los funcionarios aprensores, los ponen a orden del Ministerio Público, a su vez está el Tribunal de Control, y en esa audiencia es que el fiscal del Ministerio Público va a imputar formalmente el delito. La segunda, establecido en el artículo 373 del Código Orgánico Procesal Penal. La segunda, la audiencia de captura, que es ya cuando el Ministerio Público lo ha solicitado al Tribunal de Control y en un auto lo ha acordado, establecido en el artículo 236 del Código Orgánico Procesal Penal. La tercera, en el procedimiento de los delitos menos graves, que en todas las oportunidades se realizan en sede jurisdiccional cuando, cuando son delitos menores de 8 años y no están dentro del catálogo de delitos que están en el 356 del Código Orgánico Procesal Penal, que no son susceptibles a, a este procedimiento. Y en el cuarto lugar, de las audiencias de imputación, la imputación en sede fiscal, que es cuando no se dan los procedimientos anteriores, y esto fue incorporado en la reforma de septiembre del 2021, la última reforma del Código Orgánico Procesal Penal, en un nuevo artículo que se incorporó, que es el 126A. Vamos a hablar de la audiencia de excepciones, que está en el artículo 30 del Código Orgánico Procesal Penal, también reformado en el septiembre del 2021, que es que solo se da este tipo de audiencia en la fase preparatoria. Luego hablaremos de la audiencia preliminar, que está establecida en el artículo 309. Todos sabemos que cuando termina la fase de investigación con el acto conclusivo de acusación, acusación pública, acusación fiscal, pues inicia la fase intermedia y se fija la realización de la audiencia preliminar. Hay unas excepciones, porque en los delitos de acción pública siempre el monopolio de la acción penal lo tiene el Ministerio Público, pero hay jurisprudencia donde ahora autoriza, en el caso que se los hablaba también en el primer encuentro, en el caso de que el Ministerio Público
injustificadamente no realice el acto conclusivo o realice uno diferente a la acusación, la víctima puede presentar acusación particular propia y con eso también se realizaría el proceso para la audiencia preliminar. Y por último, vamos a hablar de la audiencia de conciliación. Ya esto es corresponde a un procedimiento de delito de instancia de parte agraviada y un procedimiento donde no existe etapa de investigación, donde el Ministerio Público prácticamente no tiene facultades, simplemente cuando la víctima, luego de tener el poder que tiene unas especificaciones que las establece el Código Orgánico Procesal Penal, les puede solicitar un auxilio judicial, pero es la única manera porque este proceso pues carece de etapa de investigación. Comencemos entonces con la audiencia de flagrancia. La audiencia de flagrancia está establecida, o mejor dicho, la flagrancia está establecida en el artículo 234 del Código Orgánico Procesal Penal. El código nos habla de flagrancia propia y flagrancia impropia. La diferencia es que en la flagrancia propia está la percepción del delito e inmediatamente ocurre la aprehensión. En cambio, en la flagrancia impropia existe la percepción del delito, pero inmediatamente no ocurre la aprehensión, sino entre estas dos, entre la percepción y la aprehensión, ocurre una persecución, que es lo que se llama la cuasiflagrancia. Luego de la aprehensión por los funcionarios, también están facultados para aprender la víctima, el clamor público, se pone a la orden, los funcionarios aprensores los ponen a la orden del Ministerio Público a las 12 horas y a su vez tiene la obligación constitucional de presentarlo ante el Tribunal de Control a las 36 horas luego de estas 12. Entonces 36 más 12 darían pues las 48 horas constitucionales. En esta audiencia de presentación e imputación, en esta audiencia de imputación, de calificación de flagrancia, de presentación, donde ya lo hemos hablado, el defensor privado o el defensor público tiene muy poco tiempo para revisar las actuaciones. Es importante que tanto el Ministerio Público, que solo ha hecho las diligencias y las diligencias necesarias, las diligencias urgentes que ha realizado los organismos de investigación como funcionarios subordinados funcionales del Ministerio Público, hay muy poco tiempo para poder hacer lo que es la teoría del caso. Pero como lo veíamos en la clase pasada, esta es la primera fase que coincide con la primera fase del proceso penal, que es la fase constructiva de la teoría del caso. Aquí es necesario que cualquiera de las partes haga los tres análisis de los cuales hablábamos. En primer lugar, el análisis fáctico, el análisis de los hechos. El defensor privado, el defensor público ya ha podido hablar con el imputado, el sospechoso hasta este momento, el investigado, todavía no ha sido imputado por el Ministerio Público, ha tenido la oportunidad de hablar con él, ha revisado las actuaciones, como lo hemos hablado, una etapa muy incipiente donde estas actuaciones son muy pocas, quizás lo que habrá serán unas entrevistas, el acta de denuncia, alguna experticia, alguna inspección del lugar de los hechos, pero ya tenemos cómo realizar una narración de los hechos. Tenemos que hacer el análisis el análisis jurídico. En el caso del Ministerio Público, tiene que ya tener clara la calificación que le va a presentar al Tribunal de Control con los cuales considera que estos hechos se subsumen en el tipo penal que él considera, y la defensa hará su análisis jurídico en el cual
puede ser un análisis jurídico de la parte sustantiva, puede hacer también un análisis jurídico de la parte adjetiva, puede ser procesal, puede ser, por ejemplo, se me ocurre en este momento que, bueno, este ejemplo de la prescripción no lo podemos dar en la flagrancia, lo podemos dar en la captura, lo vamos a dar posteriormente el ejemplo que les iba a indicar en este momento. En esta audiencia se le va a dar la palabra al fiscal del Ministerio Público. Este ya tiene que tener la teoría del caso. Me faltaba hace un momento el tercer análisis, que es el análisis probatorio, que con estas pocas evidencias, con estas pocas diligencias de investigación que se han realizado, el fiscal del Ministerio Público, cada hecho que tiene, lo tiene que fundamentar con un elemento probatorio de estas pocas evidencias o estas pocas diligencias de investigación urgentes y necesarias que se han realizado. Se le da la palabra al Ministerio Público, él va a solicitar se decrete la aprehensión como flagrante. Igualmente va a solicitar el procedimiento a seguir, ya sea el procedimiento abreviado o el procedimiento ordinario. El Ministerio Público, como tiene el monopolio de la acción penal, generalmente se le debe respetar la posición que tiene con respecto al procedimiento a seguir, el procedimiento de delitos menos graves, que lo vamos a hablar en un momento. Lo cierto del caso es que en la práctica, por lo menos mi experiencia personal, tengo muchos años en los cuales no he conocido una causa donde el Ministerio Público haya solicitado el procedimiento abreviado. Procedimiento abreviado donde se omite la fase intermedia y se acusa directamente ante el tribunal de juicio. Tengo muchísimos años, quizás al principio del sistema acusatorio en Venezuela con el primer Código Orgánico Procesal Penal en 1999, 2001, 2002, pero luego de eso no he visto. Me imagino, creo que debe ser una orden en la fiscalía de no solicitarlo, una política pues de la fiscalía. Va a realizar esa solicitud y va a realizar también la solicitud de medida cautelar. Recordemos que medida cautelar no es solo la medida cautelar sustitutiva, también es una medida cautelar, es la medida judicial de privación preventiva de libertad. Todas son cautelares. Lo único es que las sustitutivas son menos gravosas y no, la consecuencia de ellas pues no sería la privación de libertad del imputado. La defensa tiene que tener un rol activo en su exposición que va a ser, bueno, luego de la exposición del Ministerio Público, el juez de control le debe imponer del precepto constitucional al imputado y el imputado tendrá que declarar o no. Esta es una estrategia también por parte, como lo hablábamos en la primera sesión, el primer encuentro. Esta es una estrategia del defensor. Saber si es prudente, si es conveniente, si es idóneo, que el imputado declare. Por ejemplo, cuando hay pluralidad de imputados, ponerlos de acuerdo a todos, o si el imputado tiene tendencia a hablar de más, o si el imputado se pone nervioso. Entonces, yo creo que depende del caso específico, estratégicamente el defensor debe decidir si en este momento, si en esta audiencia de calificación de flagrancia es prudente que declare o no. Luego de ello, se le da el derecho de palabra a la defensa, quien debe plantear también su teoría del caso y debe hacerlo estudiando o todo lo que es la teoría del delito. De esa manera debe atacar los hechos por los cuales está imputando el Ministerio Público y, por supuesto, debe, en el caso de considerar de que es otro procedimiento a seguir, que no sea el ordinario o que si solicitó el abreviado el Ministerio Público y considera la defensa que por ser el procedimiento más garantista
el ordinario y necesitar más diligencias de investigación, bueno, puede solicitarlo, pero generalmente pues el Tribunal de Control va a decidir por el procedimiento que solicita el Ministerio Público, quien tiene el monopolio de la acción penal. Y también va a referirse la defensa con respecto a la solicitud de medida cautelar que haya realizado el Ministerio Público. El Ministerio Público tiene que haber fundamentado, si es una privación judicial preventiva de libertad, tiene que haberla fundamentado en el artículo 236, 237, 238 del Código Orgánico Procesal Penal, que tienen que ser concurrentes. Por ahí debe atacar la defensa esta solicitud de medida cautelar. También, como lo hemos hablado, tiene que ser diligente el defensor en algún momento en haberle solicitado a los familiares una serie de documentos para poder desvirtuar el peligro de fuga, para probar de que haya arraigo en el país, constancia de residencia, constancia de trabajo, acta de matrimonio, constancia de concubinato, acta de, acta de nacimiento de los hijos, en la constancia de trabajo, alegar que por lo menos en el caso de que sea sostén de hogar, aquí están las tres actas de nacimiento de las tres niñas del imputado, y al estar él privado de libertad, pues no tiene cómo sufragar pues todos los gastos de sus hijas, ya que él es el sostén de hogar. Anteriormente, antes de la reforma del Código Orgánico Procesal Penal del año 2021, en el artículo 237 correspondiente al peligro de fuga, decía que si la pena llegara a imponer era superior a 10 años, el Ministerio Público tenía la obligación de solicitar la medida privativa de libertad. Eso fue derogado. Ahora el Ministerio Público es facultativo, no es una obligación cuando la pena es superior a los 10 años. Atacar también esta solicitud de medida privativa de libertad, alegando de que no hay una conducta predelictual, alegando que no tiene antecedentes penales, que el imputado está demostrando con todos los documentos que se están presentando, y también ha manifestado su voluntad de que se va a someter a la persecución penal. Entonces, esto es más o menos las defensas que se puede realizar en una audiencia de calificación de flagrancia. El juez no necesariamente tiene que acatar la calificación realizada por el Ministerio Público. Esa es otra defensa que se puede hacer en ese caso. Un cambio de calificación. Este, en el delito, el Ministerio Público consideró de que es robo agravado, pero resulta que en las evidencias no hay un arma de fuego o no hay pluralidad de agresores, de imputados. Entonces puede haber un cambio de calificación a robo propio, por ejemplo, o no hubo violencia. Puede haber un cambio de calificación de robo a hurto, o el grado de participación, si fue facilitador, que corresponde a la rebaja de la mitad de la pena. Todas estas estrategias las puede realizar en su momento el defensor para, cambiando la calificación, pues también la pena llegar a imponer es inferior, y por tanto, al revisar los requisitos que hablábamos del 236, que deben ser concurrentes, que sea un delito que no esté evidentemente prescrito, los elementos de convicción y el peligro de fuga, al analizar el peligro de fuga, el juzgador se da cuenta de que la pena es inferior y puede otorgar una medida cautelar sustitutiva. Ajá. Seguimos con la audiencia de captura. La acabamos ahorita ya de hablar del artículo 236 del Código Orgánico Procesal Penal. ¿Cómo, cómo inicia? Es- Hay una jurisprudencia, una sentencia de hace 2 años aproximadamente, la número 954 del 9 de diciembre del año 2021, que es posterior a la reforma del Código Orgánico Procesal Penal de septiembre, con la cual
nos da una directriz o le da una directriz al Ministerio Público cuando éste debe o quiere solicitar la privación judicial preventiva de libertad de un imputado. Me permito leerles un extracto. Dice, por ello, salvo los supuestos de excepción antes descritos, antes de librarse una orden de aprehensión, debe quedar demostrada la voluntad del procesado de quererse evadir o sustraer del proceso. Y para acreditar ello es necesario que intente llevar a cabo en la sede fiscal el acto de imputación formal, cuando considere respecto de una persona exista la probabilidad objetiva de responsabilidad. Esto es muy, muy importante, esta frase, probabilidad objetiva de responsabilidad con relación a la comisión de un delito. Es decir, una vez que éste cuente con los elementos serios y suficientes para determinar la existencia del delito, las circunstancias de su comisión que permitan dar una calificación jurídica al hecho imputado y además se cuente con las razones que objetiva y racionalmente permiten asociar la participación del imputado en la comisión del delito. En resumen, si el Ministerio Público antes del Ministerio Público solicitar al Tribunal de Primera Instancia en funciones de control una orden de captura contra Pedro Pérez, el Ministerio Público ya debe tener la certeza de que Pedro Pérez no se quiere someter a la persecución penal. Y para poder tener esa certeza, pues lo primero que hay que hacer es hacerle una citación que sea efectiva también, ya sea realizada por el mensajero del Ministerio Público o por un funcionario policial, debe ser efectiva, debe ser positiva esta citación y luego de que esa resulta esté en el Ministerio Público, esa citación para la imputación formal, disculpe, no se haya presentado, Pedro Pérez no se haya presentado ante el Ministerio Público para la imputación formal, ahí sí, cuando ya el Ministerio Público tiene la certeza de que el investigado y el sospechoso está actuando de manera contumaz, ahí sí puede y debe solicitar la privación judicial preventiva de libertad al Tribunal de Control, de acuerdo al artículo 236 del Código Orgánico Procesal Penal. Hablamos de que tiene que llenar los requisitos de este artículo que deben ser concurrentes: un hecho punible, elementos de convicción y peligro de fuga. El Ministerio Público, el juez de control, tiene 24 horas para decidir sobre esta solicitud realizada, a menos que el Ministerio Público la haya realizado con necesidad y urgencia, que tiene 12 horas entonces el Tribunal de Control para realizar una decisión fundamentada. Luego de realizada la aprehensión, tenemos el procedimiento normal, que son 48 horas, para realizar la audiencia de presentación o esta audiencia de captura. En esta audiencia, muy parecida a la audiencia de la cual hablábamos hace un momento, que era la audiencia de calificación de flagrancia, pero aquí sí voy a poder dar el ejemplo que les iba a comentar hace un momento. En el caso de la defensa, que al hacer el análisis jurídico no solo lo hace de la parte sustantiva, sino también de la parte adjetiva. El primer elemento, pero que debe ser concurrente del artículo 236 del Código Orgánico Procesal Penal, es que haya un hecho punible que no esté evidentemente prescrito. Sucede en muchas oportunidades en estas audiencias de captura que la solicitud de privación de libertad la realizó el Ministerio Público hace 15 años, hace 10 años, hace 12 años, y depende del delito, puede ser que esté evidentemente prescrito o puede ser que se haya realizado con posterioridad, pero duró una cantidad de tiempo de inacción el Ministerio Público, de inacción el tribunal, con lo cual la estrategia, la primera estrategia que puede realizar el defensor es solicitar la prescripción, que es de orden público y además es uno de los requisitos que tiene que analizar el Tribunal de Control para poder decretar la medida privativa de libertad
o no. El defensor en esta audiencia, al igual que en la anterior, tiene que solicitar una medida cautelar sustitutiva de las que se encuentran en el artículo 242 y siguientes del Código Orgánico Procesal Penal. Hay una particularidad con la primera de ellas, que es el arresto domiciliario, que el Tribunal Supremo de Justicia, la Sala Constitucional, ha dicho que la equipara a la privación de libertad, solo que hay un cambio de lugar de reclusión. No va a estar recluido en el centro penitenciario, sino que va a estar recluido en su casa. Que eso posteriormente, en la etapa de ejecución para un posible cómputo, pues importante saberlo. Si el Tribunal de Control acuerda la privación de libertad, inicia la fase de investigación, son 45 días, que debe realizar el acto conclusivo del Ministerio Público. Puede ser sobreseimiento, puede ser archivo fiscal o acusación. ¿Qué pasa? ¿Cuál es la consecuencia jurídica de la no presentación de ese acto conclusivo en los 45 días? La libertad del imputado. Por eso, diligentemente, pues la defensa tiene que estar pendiente en las oficinas de alguacilazgo del circuito judicial que corresponda, verificando en el sistema, en este caso aquí en el Estado Táchira está el sistema Juris 2000, que no se haya presentado el acto conclusivo en, en el caso, que generalmente antes se ocurría al principio, hace 24 años, 22 años, al principio del Código Orgánico Procesal Penal, incurría en algunos errores el Ministerio Público. Hoy no lo hace, más bien lo hace en casos que no realiza el acto conclusivo, sino a propósito, vamos a llamarlo de esta manera, deja la investigación abierta, lo cual considero que que no es prudente. Continuamos ahora con la audiencia de imputación en los delitos menos graves. Está la percepción del delito, pero el Estado, el Ministerio Público, se entera de ese delito mediante denuncia, mediante querella, de oficio o por flagrancia. En este caso, no hablamos de la flagrancia, sino hablamos de que se inicia por uno de los actos proformadores, que son la denuncia o la querella, o de oficio. El Ministerio Público ya tiene conocimiento de ese delito y realiza una investigación preliminar donde son diligencias urgentes y necesarias, donde el Ministerio Público debe investigar e individualizar. Al individualizar, va a decir, bueno, yo considero de que hay una probabilidad objetiva de responsabilidad de Pedro Pérez, voy a citar a Pedro Pérez para individualizarlo, no para que declare, porque no es imputado, porque no ha nombrado el abogado defensor. Estábamos hablando de la audiencia de imputación y en este caso en el procedimiento de los delitos menos graves establecido en el artículo 356 del Código Orgánico Procesal Penal. Está la percepción del delito, depende de si inicia por denuncia, por querella o de oficio. De todas estas tres maneras el Ministerio Público puede tener conocimiento del mismo y va a realizar la investigación preliminar, una investigación preliminar que le va a servir para tener hacer las diligencias urgentes y necesarias y para poder individualizar al imputado cuando el Ministerio Público considere de que hay una probabilidad objetiva de responsabilidad de esta persona. Entonces ahí lo va a citar al Ministerio Público y no va a declarar porque sería una declaración nula, porque no está imputado, porque no tiene no hay nombramiento de defensor, habría la violación del derecho a la defensa. Entonces únicamente se va a identificar, se va a individualizar a esta persona para que posteriormente se le cite
a la audiencia de imputación en el para que haga la solicitud, disculpen, para que el Ministerio Público haga la solicitud de imputación al Tribunal Municipal de primera instancia en funciones de control, que es el competente de los delitos menos graves, porque estos tienen penas inferiores a los 8 años. Se va a citar al investigado, en este caso, instándolo, emplazándolo a que nombre abogado defensor. Y según el procedimiento, luego de esta citación, la audiencia de imputación se debe realizar a las 48 horas. Por lo menos en el circuito judicial penal del Estado Táchira no se da de esa manera. Se fija la audiencia, generalmente se fija 8 días, 10 días, 5 días, de acuerdo quizás al cronograma, al trabajo que tenga el Tribunal Municipal de Control, pero a las 48 horas de la citación, por lo menos en la práctica, no se da. Aquí, en esta audiencia, tiene una particularidad este procedimiento, diferente al procedimiento ordinario, porque se pueden aplicar algunas alternativas a la prosecución del proceso desde la audiencia de imputación. Esto lo vamos a hablar en un momento. Inicia la audiencia, se le da la palabra al Ministerio Público. El Ministerio Público tiene que explanar, exponer su teoría del caso, de por qué considera de que hay una probabilidad objetiva de responsabilidad, que luego de esa investigación, aunque preliminar, tiene que haber sido integral para poder tener esa probabilidad. Va a exponer los hechos, va a exponer el derecho, la calificación que considera el Ministerio Público que se adapta a lo fáctico, a los hechos que está narrando, y va a solicitar una medida cautelar. En este caso, debe ser una medida cautelar sustitutiva, porque a menos de que haya pluralidad de víctimas, otros requisitos que establece el Código Orgánico Procesal Penal en este procedimiento, no sería viable una medida judicial preventiva de libertad. En este caso es diferente a, por ejemplo, lo que vamos a hablar en un momento de la imputación cuando se realiza en sede fiscal, ya no por los delitos menos graves, sino por los delitos que tienen pena superior a 8 años y que no ha sido por flagrancia y que no ha sido por captura, porque el juez tiene la potestad o tiene la facultad de no estar de acuerdo con el Ministerio Público. Por ejemplo, un caso muy reciente que acabo de tener. Se realizó una investigación preliminar, pero resulta que esta investigación preliminar, en la denuncia, se establece una cosa, unos hechos, luego se entrevista a la víctima y la víctima narra otros hechos, y el testigo presencial, la testigo presencial, narra otros hechos. A pesar de ello, el Ministerio Público consideró de que había una probabilidad objetiva de responsabilidad y solicita la audiencia de imputación al Tribunal Municipal de Control, y se realiza la audiencia. Se le da la palabra al representante de la víctima, porque este caso era un niño, la víctima, y narra unos hechos diferentes también a los que narró en la denuncia. Se le da la palabra no, en este caso se le impone el precepto constitucional a la imputada declara, que es un medio de defensa también, la declaración del imputado o de la imputada. Se le da la palabra a la defensa técnica, que en este caso tenía la oportunidad de solicitar no un acuerdo reparatorio por el tipo de delito, pero sí la suspensión condicional del proceso, que, como les digo, se puede solicitar desde la audiencia de imputación. No lo hizo, sino atacó los hechos y atacó
la investigación que se había realizado del Ministerio Público porque no había sido una investigación integral, porque había diferencias entre todas las diligencias de investigación, había contradicciones en todas las diligencias de investigación que se había realizado y el tribunal en su momento para decidir no estuvo de acuerdo con la imputación del Ministerio Público, no la acató y ordenó que se remitiera la causa sin imputar al Ministerio Público para que continuara con la investigación y esta vez sí la realizara de manera integral. Entonces, no quiere decir que el hecho de que el Ministerio Público impute, el Tribunal de Control tenga que estar de acuerdo primero con la calificación y segundo también con la imputación. Esta es la audiencia de imputación. Por último, en las audiencias de imputación, que hablábamos primero de la flagrancia, hablábamos en segundo lugar de la captura, en tercer lugar hablábamos de la delitos menos, la del procedimiento de los delitos menos graves, ahora tenemos la imputación en sede fiscal. Aquí las características principales que al ser en sede fiscal, al no estar ante el tribunal de primera instancia en funciones de control, pues tenemos la certeza de que el imputado, así como está entrando en libertad en esta audiencia de imputación en sede fiscal, así va a salir. Su situación jurídica en este caso no va a variar, pero también tenemos la certeza de que va a salir imputado, no como el ejemplo que les estaba dando hace un momento en la de delito menos grave. Igual el Ministerio Público tiene conocimiento del delito por oficio, por denuncia o por querella. Se realizan las 3 I que dice un jurista venezolano que apreciamos mucho, que es la investigación, la individualización y la investigación. Entonces, en primer lugar, se realiza esa investigación preliminar, se individualiza, como lo hablábamos en el procedimiento anterior, pero esta vez se cita al imputado a la sede fiscal, emplazándolo a nombrar abogado defensor, porque, como lo acabábamos de explicar, cualquier declaración que realice el imputado sin estar con su abogado defensor y debidamente imputado, pues es una declaración que es nula. Hay una nulidad absoluta de las establecidas en el Código Orgánico Procesal Penal. Y se realiza la imputación en sede fiscal ya con su abogado defensor. Pasamos a una nueva audiencia. La audiencia de excepciones, como lo hablaba al inicio, las excepciones se pueden plantear en fase preparatoria, en fase intermedia y también en la fase de juicio. Pero en la única etapa del proceso donde se puede realizar una audiencia es en la fase preparatoria. El imputado, el de su defensor, puede interponer o debe interponer por escrito las excepciones establecidas en el artículo 28 del Código Orgánico Procesal Penal ante el tribunal competente de primera instancia en funciones de control. El tribunal de control, luego de recibida, tiene que notificar a las partes para que éstas contesten y ofrezcan las pruebas. Tiene 5 días para que se realice esta contestación y este ofrecimiento de pruebas. Si la excepción, si la solicitud es de mero derecho o así no sea de mero derecho, no se ofrecen pruebas, no se realiza audiencia, sino el tribunal en funciones de control debe realizar una resolución motivada. Ahora, si la excepción no es de mero derecho y hay ofrecimiento de pruebas, el artículo 30 del Código Orgánico Procesal Penal nos dice que se debe realizar dentro de los 5 días siguientes a la última notificación, se debe realizar un auto fijando la audiencia oral.
Entonces aquí es donde vamos a tener una audiencia de excepciones. Y en esa audiencia, de manera oral, tanto el Ministerio Público como la defensa dará sus alegatos y la parte que no obtenga su pretensión, en este caso el rechazo de las excepciones, se puede apelar como cualquier auto, el procedimiento de apelación de autos, que son 5 días hábiles. Hay una característica con respecto a estas excepciones que se solicitaron y por los cuales se realizó esta audiencia, es que si se rechazan, impiden que puedan ser planteadas en la fase intermedia por los mismos motivos. Llegamos a la audiencia preliminar. Hablamos de la teoría del caso, hablamos de que hay varias fases para construir o para realizar la teoría del caso. Una fase constructiva que se realiza de manera incipiente en esta investigación preliminar que la hemos visto en la audiencia de imputación, en la audiencia de calificación de flagrancia, ya o antes de que el Ministerio Público tenga la certeza de que hay una probabilidad de responsabilidad, o una probabilidad objetiva de responsabilidad e impute. Luego una etapa recolectiva, que es donde se van a recolectar las evidencias, se van a solicitar diligencias de investigación y esas resultas de esas diligencias de investigación van a ayudar a nutrir la teoría del caso. Ahora, en la etapa intermedia, hablamos de otra fase de la teoría del caso, que es la fase depurativa. En la etapa intermedia podemos realizar defensas de varias maneras. En primer lugar, la jurisprudencia patria, la jurisprudencia de la Sala Constitucional, de la Sala de Casación Penal, desde hace mucho tiempo, recuerdo una que fue la de las primeras del año 2005, donde hablaba del control formal y control material de la acusación fiscal. El control formal, el Código Orgánico Procesal Penal le da en el artículo 313, en el numeral primero, le da la facultad al juez de que si el defensor solicita este control formal y si es declarado con lugar el control formal, ahí se puede subsanar de dos maneras, depende de lo que haya que subsanar. Se puede subsanar en la audiencia, en la misma audiencia, y se puede subsanar también luego, suspendiendo la audiencia de 5 días hábiles, y luego se continúa con la audiencia preliminar, ya habiendo subsanado esa, esa consecuencia del control formal de la acusación que ha realizado la defensa. Pero también está el control material. El control material de la acusación, tanto de la acusación fiscal como de la acusación particular propia, se puede realizar de manera oral por parte de la defensa. No es igual que las excepciones, que tienes que obligatoriamente realizarlo en el escrito del artículo 311 de las facultades de las partes que establece el Código Orgánico Procesal Penal. Se puede realizar de manera verbal. El juez está en la obligación de realizarle ese control a la acusación, ese control que nos indique de que esa acusación no es temeraria, que nos indique de que esa acusación sí tiene los suficientes elementos de convicción como para estimar que hay un pronóstico de condena favorable en un juicio oral. Por tanto, esa jurisprudencia de la que les hablaba del 2005 empezó a hablar de lo que es esta etapa del proceso, que es un filtro. Es un filtro y coincide con lo que hablábamos de la teoría del caso. Es una fase depurativa, en la fase intermedia del proceso penal. Está el nombre, el tribunal de control, debe controlar las pruebas, debe controlar la acusación.
Entonces puede, de acuerdo al mismo artículo 313, el Tribunal de Control puede admitir, de acuerdo a la estrategia que haya realizado la defensa y a lo que haya solicitado, puede, por ejemplo, admitir parcialmente la acusación, porque pues, se puede realizar un cambio de calificación provisional distinto a la calificación que realizó el Ministerio Público. Puede ser que el Ministerio Público esté acusando por 3 delitos y el Tribunal de Control considere de que no hay elementos de convicción suficientes para este pronóstico de condena con respecto a 2 de ellos y sobreseer, por ejemplo, 2 de ellos y el otro hacerle un cambio de calificación. En este caso admitiría parcialmente la acusación y estratégicamente el defensor posiblemente con esos delitos ha logrado, que lo vamos a hablar en un momento, que varíen las circunstancias que han llevado al tribunal en algún momento, puede ser en la audiencia de calificación de flagrancia o en la audiencia de captura, a, a decretar la medida de privación de libertad, y como cambian esas circunstancias, se puede revisar la medida cautelar y otorgarle una medida cautelar sustitutiva. Entonces, esta es una estrategia importante por parte de una destreza de litigación por parte de la defensa. Puede suceder también que de este control material que solicita el defensor, su consecuencia no sea la admisión parcial, sino que sea la desestimación total de la acusación, con lo cual el tribunal de primera instancia en funciones de control tendría que decretar el sobreseimiento de la causa de conformidad al numeral 3 del artículo 313 del Código Orgánico Procesal Penal, en concordancia con el artículo 300. Como les decía, el tribunal debe hacer el control de la acusación, pero también debe hacer el control de las pruebas. Por eso, cualquiera de las partes puede estratégicamente oponerse a la admisión de los medios de prueba que está realizando el Ministerio Público, de los medios de prueba que está ofreciendo el querellante, o, por qué no, de los medios de prueba que está ofreciendo la defensa. ¿Cómo se puede atacar? ¿Cómo se pueden atacar o cómo se pueden oponer las partes a la admisión de estos medios de prueba? Por su legalidad, su licitud, su pertinencia y su necesidad. Estamos muy claros que cualquier medio de prueba que se incorpore al proceso por un método que no está en el Código Orgánico Procesal Penal no es lícito. La pertinencia y la necesidad es muy importante. No quiere decir que, disculpen que es que me estaban diciendo algo. No quiere decir, y lo dice la jurisprudencia, que el Ministerio Público vaya o la defensa vaya a adelantar su estrategia cuando habla de la pertinencia y la necesidad, pero sí debe, y lo establece el Código Orgánico Procesal Penal, debe establecerse en el caso del Ministerio Público en la acusación y en el caso de la defensa en el escrito que realiza por el artículo 311, debe realizarse su pertinencia y su necesidad. Hay una jurisprudencia de la Sala de Casación Penal, la número 85, de fecha 9 de octubre del 2020, que aquí les tengo varios extractos, pero uno de ellos nos habla de esta pertinencia y la necesidad. Dice, el Ministerio Público, me permito leérselos, el Ministerio Público, al ofrecer los medios probatorios, debe indicar expresamente su pertinencia y la necesidad, que se centra en la conveniencia de relacionar los medios probatorios con los hechos imputados. En la conveniencia de relacionar los medios probatorios con los hechos, señalando expresamente la forma en el cual el medio probatorio se adecúa a demostrar el hecho delictivo descrito en la acusación y la participación de cada encausado. De ahí que debe ser preciso el tipo penal y los elementos de prueba de cada uno de los acusados.
Por tanto, el Ministerio Público, todas las partes deben establecer la pertinencia, la necesidad, la conducencia a lo que es el fin de que es la búsqueda de la verdad. Y de no realizarlo es una manera de atacar y de oponerse a estos medios de prueba. Otra estrategia de la cual puede realizar las partes es la oposición de excepciones en la audiencia preliminar, ya no como lo hablábamos en la audiencia, en la fase preparatoria, sino ahora en la fase intermedia. Esta sí es de carácter obligatorio que se debe realizar en el escrito sí, hasta 5 días antes del lapso de la fijación de la audiencia preliminar, según el artículo 31 y el numeral primero del artículo 311. Depende de la excepción que sea planteada, que sea opuesta por escrito y luego de manera oral en la audiencia preliminar, va a ser la consecuencia jurídica de esta. Se puede solicitar la prejudicialidad civil, que siempre tiene que ver con el estado civil de las personas. Su consecuencia es la suspensión del proceso hasta que en la parte civil se realice una decisión. Se puede también solicitar la falta de jurisdicción, la incompetencia del tribunal, que la consecuencia sería el cambio del tribunal, y también se puede promover la establecida en el numeral 4 del artículo 28 del Código Orgánico Procesal Penal, que es la acción promovida ilegalmente. Esta es tanto la del literal C como la del literal I, la que normalmente se opone en este tipo de audiencia. La del, la del literal C es cuando la denuncia, la querella de la víctima o la acusación privada se basan en hechos que no revisten carácter penal, y la del literal I, la falta de requisitos esenciales para intentar la acusación fiscal o la acusación particular propia. Igualmente se puede oponer la extinción de la acción penal. Hablábamos hace ratos de la prescripción, que es de orden público, pero en este caso se puede oponer como excepción en el escrito del 311 del Código Orgánico Procesal Penal, y el indulto. Estas tres últimas, que son las del numeral 4, 5 y 6, que es la acción promovida ilegalmente, la extinción de la acción penal y el indulto, tendrían como consecuencia el sobreseimiento de la causa. En la audiencia preliminar, al igual que en la audiencia de calificación de flagrancia y en la audiencia de captura, el defensor debe solicitar la revisión de la medida cautelar de privación judicial preventiva de libertad. Pero como ya les adelantaba, cuando el juez debe o puede revisar este decreto de medida judicial preventiva de libertad, cuando las circunstancias que lo llevaron a decretarla han variado, han cambiado. Por eso la importancia, ya que me están avisando algo otra vez, no puedo tardar un poquito más, que me falta un poquito, unos 15 minutos, 10 minutos. ¿Puedo? Acuérdate que se fue la luz y 5 minutos, dale. Entonces, aquí la importancia de haber solicitado ese cambio de calificación en la cambio de calificación del ministerio, en la acusación del Ministerio Público, de haber logrado el control material y se haya desestimado uno de los delitos, porque van a variar las circunstancias y el juez de primera instancia de funciones de control puede otorgar una medida cautelar sustitutiva menos gravosa al imputado. También se puede realizar en esta audiencia el procedimiento por admisión de los hechos. Ya desde la etapa de investigación, desde la audiencia de imputación, ya hemos tenido la oportunidad de realizar la teoría del caso, se ha construido, le hemos incorporado en la etapa de investigación de acuerdo a las diligencias que se han hecho, y quizás
Luego de ese análisis de los hechos, de ese análisis jurídico, de ese análisis probatorio, llegamos a la conclusión de que no es prudente ir al juicio oral y público, que la acusación del Ministerio Público es contundente, que quizás la mejor estrategia es buscar la menor pena posible. Y aquí nos topamos con esta institución de la admisión de los hechos, en la cual debe ser voluntaria y lo debe decir a viva voz el imputado. El defensor realizará los alegatos jurídicos y le darán la palabra al imputado para que éste manifieste sin coacción alguna la admisión de los hechos. Depende del delito por el cual haya sido acusado, se le puede rebajar hasta un tercio a un cuarto de la pena. Si esa, si esa rebaja de pena es menor de 5 años, podría verse materializado entonces una revisión anterior de la medida privativa de libertad y obtener una medida cautelar sustitutiva, pues que sería la pretensión de la defensa. Aquí hay otros extractos de la misma sentencia que yo se los voy a enviar por la plataforma, por el tiempo. Y por último, tenemos la audiencia de conciliación. La audiencia de conciliación solo se da en el procedimiento de delitos de instancia de parte agraviada. Se admite la acusación privada, se cita a, a, al, a la persona a la cual con la cual se está acusando, por la cual se está realizando la acusación privada, para que se realice el nombramiento de defensor, y de 10 a 20 días se realiza la audiencia de conciliación. En esta audiencia de conciliación, aquí hay una facultad de las partes, pero no son 5 días antes, sino 3 días antes, que se pueden oponer excepciones, se puede imponer o revocar una medida cautelar, se pueden también promover acuerdos reparatorios, se pueden admitir los hechos y ahí se deben promover las pruebas. Pero hay algo muy importante en este proceso por los cuales una de las partes tiene que tener mucho cuidado y la otra parte tiene herramientas para poder atacarla. En primer lugar, el poder. El poder debe ser especial. Si el poder no es especial, ya la defensa puede atacar por allí este procedimiento. Debe identificar a las personas que se pretende acusar. Si no se identifica, también puedes atacar por allí. Y debe tener máximo 3 abogados. Yo he visto casos en que hay 4 abogados y por allí la defensa ha atacado la nulidad de este poder. Otro es el desistimiento del proceso, porque este proceso en el cual no está el Ministerio Público y en el cual debe ser impulsado por el acusador privado, porque si se declara desistido, lo van a condenar en costas. El desistimiento puede ser expreso, que es de manera voluntaria, pero también puede ser, por ejemplo, que se presente la acusación privada, se cite a la persona que se está acusando, nombre defensor, y no promueva pruebas 3 días antes de la audiencia de conciliación. Si no se promueven pruebas, si el acusador privado no lo hace, está desistido el proceso. Si no comparece a la audiencia de conciliación o a la audiencia de juicio, también también está desistido. Y hay otra característica, que el acusador privado debe instar cada 20 días hasta 20 días tienes. Si deja de instarla por más de 20 días hábiles, le van a decretar el desistimiento del proceso. Por esto es importante para ambas partes, tanto para el acusador como para la defensa, porque es un proceso pues, que tiene bastantes características especiales, diferentes a la del procedimiento ordinario. Bueno, ya la próxima semana pues estaremos ya con el cuarto encuentro, pero donde vamos a hablar de la tercera unidad, que es la unidad del juicio oral. Bueno, hasta luego.